Hola, buenas. Soy Milton Aedo y junto a mi compañero Juan Aravena le vamos a presentar un proyecto sobre el desplazamiento de placas. Como objetivo general, podríamos aplicar el cálculo diferencial para valorar el riesgo de desplazamiento tectónico en minería. La pregunta que realizamos para poder llevar este proyecto a cabo fue ¿qué funciones describen el desplazamiento de placas tectónicas? ¿Cómo se puede calcular la velocidad de dicho desplazamiento? ¿Y qué tan útil es la derivada para prever el riesgo en la minería? Bien, aquí en los temas nociones matemático-problemática tenemos lo que es el análisis de velocidad y la aceleración, todo en base al movimiento tectónico en las zonas mineras. En las nociones matemáticas hacemos referencia a las derivadas de las funciones de posición, cálculo de velocidad y aceleración instantánea, análisis de crecimiento y de decrecimiento, punto de inflexión y comportamiento de la curva. Y nuestra problemática sería cómo se puede anticipar el impacto de las placas tectónicas sobre las faenas mineras mediante derivadas. En los temas iniciales involucrados tenemos las funciones continuas, derivadas de funciones trigonométricas y exponenciales, análisis de gráficos de desplazamiento, aplicaciones de la derivada en problemas reales, evaluando la velocidad instantánea y a la aceleración. En este creo que cronograma hacemos referencia a lo que es el trabajo que vamos realizando junto a mi compañero sobre la recolección de información, análisis matemático, redacción de informes, la preparación y la revisión final y la entrega de este proyecto. En la segunda etapa vemos la herramienta incorporada. Claramente tenemos que utilizar lo que es GeoGebra, Excel, calculadora gráfica y MATLAB. La justificación de esta es que GeoGebra nos permite modelar gráficamente las funciones de desplazamiento de placas y visualizar sus derivadas, como la velocidad, y su segunda derivada que es su aceleración. Su capacidad de representación dinámica ayuda a entender a los cambios de los movimientos tectónicos. El Excel ya es utilizado para organizar los datos sismológicos históricos, ya que nuestro tema igual habla sobre un tema que pasó hace bastante. Tenemos el MATLAB, que es un software avanzado para simulaciones numéricas y análisis de grandes conjuntos de datos sísmicos. Así nosotros podemos modelar el escenario complejo mediante ecuaciones diferenciales. En la optimización del proceso APRO, tenemos la herramienta que permiten visualización inmediata del concepto abstracto, validación analítica de los resultados, análisis de datos en tiempo real, simulación de escenas de riesgo. Tenemos la integración de fuentes y conceptos matemáticos. Y por ejemplo, acá pusimos varias de lo que buscamos en internet, que fue nuestra investigación sobre Wise Session, que él es una persona que proporciona modelos matemáticos básicos del desplazamiento de plagas mediante funciones senoideales. Y acá dejamos un ejemplo que lo pueden ver. Tenemos también la entrevista de Carlos Fernández, que fue un geólogo de Codelco. También tenemos un gran ejemplo sobre las placas tectónicas que va más allá de lo nacional, que son modelos de cálculo que acumulada mediante integrales de funciones de tensión. Las respuestas a nuestras preguntas fueron las primeras en función a qué describen el desplazamiento. Hicimos un modelo matemático principal que es basada en la convención mantélica, a la aceleración por tensión acumulada. El término sinusoidal, movimiento oscilatorio o liberación periódica de energía. Después tenemos el cálculo de la velocidad, que aplicando a la derivada, que tenemos el gran ejemplo ahí, con datos reales de la placa de Nazca, que ahí nosotros fue donde profundizamos, que tenemos un 0,004 centímetros por año al cuadrado. En la aceleración por subducción tenemos un 1,8 centímetros por año, que es el componente oscilatorio. En la tercera parte tenemos la utilidad de derivada en minería, que son los puntos críticos, donde B es igual a cero. Indican cambios de dirección, que es el riesgo del sismo. Entonces, para prever esta, tenemos que hacer los cálculos que se van a ver a continuación. Aquí tenemos la integración conceptual, donde podemos decir que el concepto matemático de la aplicación de minería son velocidades instantáneas de placa, que es la derivada primera, que es la que se practica en GeoGebra y el Excel. La derivada segunda tenemos la aceleración y el riesgo del sismo, que la vemos en el MATLAB, que ahí generamos el registro.
Tenemos el punto de inflexión, que es la detección de cambios en tendencia, que esa ya es la calculadora gráfica. Y los extremos relativos, que esos son los máximos de desplazamiento anuales. Aquí mi compañero Juan Aravena va a seguir con la etapa 3. En la tectónica de las placas litosféricas se mueven constantemente sobre el manto terrestre. Una de estas es la placa de Nazca. Se desplaza hacia el este a razón de unos 70 milímetros por año, impactando con la placa sudamericana. Este movimiento no es constante, sino que ocurre de una manera oscilatoria y acumulativa, como un resorte que se tensa y libera energía durante un sismo. Para modelar este comportamiento cíclico, utilizamos una función de aceleración instantánea derivada del movimiento. Como bien pueden ver, aquí tenemos presentadas lo que vendrían siendo las funciones mediante GeoGebra. La A vendría siendo la amplitud de desplazamiento, W la frecuencia angular y la T vendría siendo el periodo de un ciclo de tiempo que se oscila más o menos alrededor de unos 500 años. Esta fórmula nos da la aceleración en cada instante del tiempo debido al movimiento de la placa, aunque los valores son extremadamente pequeños. Refleja la naturaleza, refleja la naturaleza elástica del contacto entre placas, acumulando energía hasta su liberación en forma de terremoto. Usamos GeoGebra para visualizar la función. AT graficando como AT graficando graficando como la aceleración a lo largo del tiempo. Esto permite entender cómo la dinámica subterránea, incluso si sus efectos no son perceptibles en corto plazo. Aunque la aceleración sea casi nula en apariencia, este modelo no nos ayuda a comprender cómo se acumula la tensión sísmica en las placas de Nazca, un factor clave para la prevención de riesgos geológicos y planificación urbana en zonas como la costa de Perú y Chile. Y como conclusión, aquí tenemos que el cálculo diferencial es una herramienta asociada para la gestión preventiva de riesgos tectónicos en la minería, combinando modelos matemáticos con tecnologías accesibles como GeoGebra y el Excel.